Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de cálculo vectorial. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de derivadas direccionales, que es la continuación de lo que fue el tema de derivadas parciales. Posteriormente se van a ver algunas aplicaciones interesantes, pero primero vamos a entender lo que es una derivada direccional. Aquí hay una nota muy importante que debemos de recordar, que la derivada es la razón de cambio de una función, pero en este caso, que estamos trabajando con funciones de varias variables, es importante especificar hacia dónde se quiere determinar esa razón de cambio. Esto puede ser hacia una variable en específico o hacia una dirección en concreto. Como ustedes pueden ver, pongo la palabra dirección entre comillas porque estoy interpretándolo de manera geométrica, que de igual forma tiene otra connotación, no es necesariamente geométrico. Pero para poderlo entender, vamos a verlo de esa manera. En el ejemplo que vamos a trabajar, nos dice sea z igual a menos x cuadrada menos 2y cuadrada más 5, analizar la razón de cambio en el punto 1,1. Si ustedes se fijan, este punto está en R2 y tenemos una función en R3. En GeoGebra lo he generado y efectivamente el punto se encuentra sobre el plano. De hecho, ese punto es la proyección del punto que está sobre la función. El punto que realmente se va a analizar es el siguiente. Vean ustedes que al evaluar la función en 1,1 vamos a obtener z, en este caso es menos 1 al cuadrado, menos 2 por 1 al cuadrado, más 5, el cual nos da menos 1, menos 2, más 5 y el resultado es 2. El punto que realmente vamos a analizar es sobre la función el punto 1,1,2. El punto que especifica aquí que es 1,1 no es nada más que la proyección de ese punto en el plano XY. Y con eso es suficiente para que nosotros trabajemos. Les muestro. Aquí en GeoGebra vamos a generar ese punto 1, 1, 2. Y si se fijan, vamos a ponerlo aquí como punto P. Si ustedes se fijan, este punto sí está sobre la función. El caso aquí, y lo que debemos de entender es que al momento de analizarlo y ver un plano XY, pues tanto el punto como su proyección se fusionan en uno solo. Entonces, básicamente, con que tenga solamente las coordenadas XY es más que suficiente. No necesito la coordenada Z. En cierta forma, con esto es suficiente porque es su proyección y es como voy a analizar la razón de cambio. Entonces, vamos a hacer un screenshot de lo que viene siendo esta función y que veamos aquí el punto. Antes de hacer el screenshot, vamos a darle aquí, en esta parte, vamos a especificar, porque esto sí es importante, especifiquemos cuáles son los ejes con los cuales vamos a trabajar. En este caso, bueno, pues ya vimos que Z es el que está hacia arriba, vamos a darle un poquito más de zoom. Lo importante es esto, que me diga quién es Y. Hay que quitar el plano, aquí está Y. Entonces, X es hacia abajo, ahorita lo ponemos manualmente, vamos a ponerlo aquí, vamos a pegar y este es lo que vamos a analizar. Y ahorita van a ver qué interesante va a ser todo esto con la ayuda más bien de lo que es la derivada parcial. Y vamos a ponerlo así, de esta manera. Muy bien, vamos a desplazarnos un poco. Ahí está. ¿Ok? Bueno, entonces, en la definición, en el comentario que hice al principio, dice que en las derivadas parciales, pues es importante determinar hacia dónde quiero analizar la razón de cambio, porque esta razón de cambio puede ser analizada tanto hacia X como hacia Y o hacia cualquier dirección que yo quiera analizar. Entonces, fíjense bien. Vamos a poner aquí como un inciso A, vamos a determinar la razón de cambio
hacia el eje X. Como estoy especificando una variable y recordemos que la razón de cambio es la derivada, pues entonces lo que nos está diciendo es la derivada parcial hacia X. Entonces, la razón de cambio hacia X no es nada más que determinar la derivada parcial de mi función hacia el eje de las X, hacia la variable X. Y vamos a ver cuál es la derivada. Recuerda que solamente debes de derivar X, lo demás se considera constante. La derivada de menos X cuadrada es menos 2X, de menos 2Y cuadrada es 0 y de 5 es 0 porque se consideran constantes como les acabo de decir. Entonces sería menos 2X. Ahora, una de las cosas que nosotros hemos platicado mucho es que también la derivada se reconoce como una razón de cambio, perdón, como una pendiente. Entonces, si yo quisiera calcular la pendiente hacia X, hacia el eje X, entonces tendría que evaluar mi derivada con el valor de X del punto que estoy trabajando, que en este caso, pues aquí lo tenemos, que es el valor de X es 1. Entonces, si yo hago menos 2 por 1, lo que obtengo es menos 2. Esto que acabo de poner aquí es la pendiente hacia una dirección. ¿Hacia dónde? Hacia el eje de las X. Entonces, aquí vamos a verlo de dos maneras. Primero, en este pequeño dibujo, bueno, en esta gráfica que tenemos aquí, vamos a tratar de copiarla y la vamos a poner aquí para poderla explicar. Y vean ustedes, si yo quisiera saber la pendiente que estoy hablando geométricamente, de otra manera pudiera decir la razón de cambio hacia dónde, hacia las X positivas, hacia esa dirección, entonces yo aquí pusiera una recta tangente a esa superficie justamente en ese punto. Más o menos vamos a hacer un corte. Más o menos vamos a, primero, a partir de aquí, vamos a hacer el corte hacia arriba. Vean ustedes, vamos a subir así, de esta manera, y luego el corte hacia enfrente. Imagínense que esto es un pastel, ¿de acuerdo? Y que voy a hacer, voy a partir justamente paralelo hacia el eje de las X, que es el que estoy analizando. ¿Sale? El corte me quedaría más o menos algo, digamos así. Vamos a borrarle aquí para que no se vea tan mal. El corte me quedaría algo por decir más o menos así. Esa sería la curva. Si yo dibujara una recta tangente, vamos a tratar de dibujarlo un poquito mejor, con una curvatura un poquito más definida. Algo más o menos así. ¿Va? Y borramos aquí. Más o menos ese sería el corte. Si yo tratara de hacer una recta tangente a esa curva, fíjense bien qué interesante lo que va a pasar. Esta recta tangente a esa curva que dibujé, pero que es tangente a lo que viene siendo la superficie, la pendiente va a ser de menos 2, pero en esta dirección, hacia X. Cosa que yo lo puedo interpretar aquí y puedo decir, si estoy viendo la función en proyección, entonces te puedo decir que si yo me dirijo hacia las X positiva, ojo, hacia acá son las X positiva, no se puso aquí la flechita, pero la puedo poner aquí. Recuerda, GeoGebra, lo único que hice en GeoGebra fue, vean dónde está el eje de las X. ¿Lo ven? Lo único que hice fue esto. ¿Va?
por eso X está hacia abajo y Y está hacia su derecha, ¿de acuerdo? Entonces, puedo decir aquí que la pendiente hacia esta dirección es menos 2. Y de esa manera estoy sacando la razón de cambio. La razón de cambio es esto, interpretado geométricamente en la pendiente, hacia el eje X. Entonces, ¿cómo sería hacia lo que viene siendo el eje Y? Pues sería exactamente lo mismo. Vamos a poner aquí ahora la razón de cambio, pero hacia el eje Y en vez de hacia el eje X, pues va a ser exactamente igual. Pero ahora vamos a derivar la función con respecto, parcialmente, con respecto a Y. Ahora la X será considerada como constante y tenemos aquí que la derivada de Y cuadrada es 2Y por menos 2, nos queda menos 4Y. Esta es la razón de cambio hacia Y. Si lo queremos ver desde el punto de vista geométrico, entonces puedo calcular la pendiente hacia Y, justamente evaluando el valor, este es Y, no es X. Vamos a borrarlo, ponerlo un poquito más legible. Vamos a tomar el valor de Y del punto que viene siendo 1 también y nos va a quedar que la pendiente es de menos 4. Esa vendría siendo la pendiente hacia lo que viene siendo el eje de las Y. Entonces, ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer. Para la interpretación geométrica, vamos a encerrar este así. Y la interpretación geométrica vendría siendo el siguiente. Vamos a copiar esta función, la gráfica de esta función. Y ahora, como les dije ahorita, es como si fuera un pastel, pero ahora este pastel lo voy a recortar o a cortar, mejor dicho, hacia, vamos a sacar una rebanada, pero paralelo a dónde, allí. Entonces esto me va a quedar más o menos de la siguiente manera. El corte sería algo así, más o menos así. Y pues quedaría, suponer aquí la otra parte, hacia arriba, más o menos así. ¿De acuerdo? Y vamos a darle aquí, vamos a tratar, a ver si nos sale bonito, la curvatura. Y si yo trazo una recta tangente al punto, pero en este caso sería una recta tangente a lo que viene siendo la curva sobre el punto P, salió ahí un poquito separado, bueno, pero quiere decir que aquí la pendiente es de menos 4, pero ¿hacia dónde? Hacia allí. ¿Sale? Si nosotros lo interpretamos acá, entonces yo puedo decir, mira, hacia acá es la razón de cambio, es de, o la pendiente en este caso, de menos 4, porque la razón de cambio es menos 4x. Esto es como si estuvieras en una montaña y estuvieras sobre este punto. Si camino hacia enfrente o hacia mi derecha, ¿hacia dónde, por dónde bajo más rápido? Pues el que tiene la pendiente más inclinada, que es menos 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ahí estoy cubriendo esta parte de puede ser hacia una variable en específico. Y si quiero hacia una dirección en concreto, ¿qué tal si quiero hacia otra dirección? Para ello vamos a entrar con el tema de derivada direccional. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar una dirección en específico a través de un vector. Y vamos a poner inciso C. Vamos a poner aquí la razón de cambio hacia, y vamos a dar una dirección como vector. 4 vamos a poner hacia 2i, bueno, no, vamos a poner mejor menos 2i más 3j. Ahorita les explico
hacia dónde es esto, ¿va? Primero que nada, estamos hablando de un vector. Entonces, ¿cómo debemos de hacerlo hacia esa dirección? La derivada direccional se saca de la siguiente manera. La derivada direccional, para que lo entiendas así de una manera fácil, es sacar la razón de cambio hacia cualquier dirección que tú quieras. En este caso estoy especificando una dirección en específico a través, valga la redundancia, a través de un vector. ¿Vaya? Entonces, ¿cómo se saca la derivada direccional de una función? En este caso es así, es a través de un producto punto, que es vector gradiente punto unitario. No hemos trabajado con el vector gradiente, pero en este momento les voy a explicar lo que es el vector gradiente y cómo se obtiene el vector gradiente. Vamos a poner aquí esta fórmula y fácil y sencillo. El vector gradiente te indica, y digo indica porque es un vector, indica una dirección, hacia dónde es la mayor razón de cambio. Si lo quiero interpretar como la pendiente, aquí te está diciendo es que el vector gradiente te va a decir hacia dónde la pendiente es más positiva. Básicamente es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Bien, vamos a, bueno, dejamos esto de este color. Pero ¿cómo se obtiene el vector gradiente? Es muy sencillo. El vector gradiente se obtiene a través de la derivada parcial de la función con respecto a x será su coordenada en y, la derivada parcial de la función con respecto a y será su terminal en j, y la derivada parcial de la función con respecto a z, en caso de que sea necesario, pues será su coordenada en este caso z, en k, ¿de acuerdo? Ese es cómo se obtiene el vector gradiente. Entonces, vamos a comenzar por calcular el vector gradiente del ejemplo que estamos trabajando. En este caso, mi vector gradiente, pues si ustedes se fijan, ya tenemos la derivada parcial de la función con respecto a x y y, que viene siendo precisamente la razón de cambio hacia x y hacia y, menos 2x menos 4y. Ese vendría siendo el vector gradiente, menos 2x en y, menos 4y en j. Este es el vector gradiente, vamos a poner aquí una nota, de todo el paraboloide. Este es el vector gradiente de mi curva, ¿sí? Que en este caso es el paraboloide. Pero si yo ahora especifico los valores de x y de y de acuerdo al punto donde esté trabajando, recuerda que el punto es 1,1,3. El valor de x es 1, entonces nos queda menos 2y. Y el valor de y es 1, entonces nos queda menos 4j. En este caso, ya estoy dando no un caso general, sino un particular. Esto es el vector gradiente, ¿pero de qué? De la función, o sea, de la curva en el punto P, o sea, que este es el vector gradiente del punto P, no de toda el paraboloide, sino en específico el punto P. Ojo con estas coordenadas, menos 2, menos 4. Vamos a aquí a este ejemplo que tengo aquí, que es el paraboloide, pero visto en proyección desde arriba. Menos 2 es hacia arriba, porque acuérdate que las x positivas van hacia acá abajo. Menos 1, menos 2, vamos aquí, vendría siendo justamente aquí. Y menos 4 es menos 1, menos 2, perdón, menos 1, menos 2, más o menos vamos a suponer que por aquí es menos 3 y menos 4 por acá. Entonces, si yo hago las líneas, vamos a hacer estas
pequeñas líneas con las coordenadas del vector gradiente, más o menos así, y vamos a ver de este lado, a 90 grados, más o menos así. Ahí lo tenemos. Perfecto. Si yo trazo un vector, este vector va a representar el vector gradiente, o sea que nos está diciendo hacia dónde es la mayor razón de cambio. Si lo quieres ver del punto de vista geométrico con el paraboloide, nos está diciendo hacia dónde está más inclinado para arriba. ¿De acuerdo? Entonces aquí es el vector gradiente. Y si ustedes se fijan, si fuera una montaña y caminara hacia allá, es la forma más rápida de llegar a la cima, precisamente. Entonces, por eso, el vector gradiente te está indicando la mayor razón de cambio, la máxima razón de cambio. No nos lo pide en el problema, pero lo voy a hacer. ¿Qué pasa si yo le saco el módulo al vector gradiente? ¿Qué es un módulo? Un módulo es la magnitud de lo que representa. Si estamos representando la máxima razón de cambio, pues quiere decir entonces que el módulo del vector gradiente significa la máxima razón de cambio, geométricamente la máxima pendiente. 2 por 2 son 4 y 4 por 4 son 16 y esto es la raíz de 20. Y la raíz de 20 es aproximadamente igual a 4.74. 74. Esa es mi mayor razón de cambio. Si nosotros regresamos a este dibujo, quiere decir que la pendiente hacia acá es la pendiente máxima, que es de 4.74. Si yo les pidiera hacia dónde es la pendiente mínima o la mínima razón de cambio, sería justamente hacia el lado contrario, es decir, hacia menos 2, hacia 2, menos 4. No, perdón, 2, más 4. Y si les pidiera cuál es la mínima razón de cambio, pues es 4.74, pero negativo, que sería justamente hacia el lado contrario. Volviendo al ejemplo, nos está pidiendo la razón de cambio hacia una dirección, hacia V. Entonces, lo que necesitamos, según la fórmula del vector gradiente, es tener el vector unitario del vector dirección. Tenemos que el vector dirección, vamos a ponerlo acá, el vector dirección que nos están dando es igual a menos 2i más 3j. El módulo del vector dirección es la raíz de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, el cual es igual a la raíz de 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9, es decir, la raíz de 13. ¿Para qué saco esto? Porque un vector unitario se obtiene a través de el vector sobre su propio módulo. Si mi vector es este, entonces me queda menos 2 sobre la raíz de 13 y más 3 sobre la raíz de 13. J viene siendo el vector unitario. Y ya teniendo, como no lo está pidiendo el problema, por un lado, el vector gradiente y por otro lado, el vector unitario, entonces ya podemos sacar la derivada direccional. Porque la derivada direccional, vamos a ponerla de este lado, derivada direccional de la función equivale a el producto punto entre vector gradiente, que es menos 2, menos 4, punto menos 2 raíz de 13, 3 raíz de 13, que se refiere al vector unitario.
Multiplicamos, recordemos cómo hacer un producto punto. ¿Qué debemos de hacer primero? Vamos a multiplicar x con x, sumar o restar y con y, y nos queda menos por menos es más, 2 por 2 son 4, sobre raíz de 13, menos por más es menos, 3 por 4 son 12, sobre raíz de 13, a 4 le quito 12, me queda menos 8, sobre raíz de 13, y ese valor de menos 8 entre la raíz de 13 es igual o es aproximadamente igual a menos 2.21. Entonces, fíjate lo que estamos calculando. Primero, ¿hacia dónde? Hacia menos 2,3. Ojo, menos 2 en X, en este plano que acá que estoy dibujando es hacia atrás. 1, 2,3 hacia la derecha en Y. 1, 2, más o menos por aquí, 3. Y vamos a dibujar nuestras componentes, las líneas de las componentes para poder dibujar el vector dirección. Ahí está, es hacia acá y vamos a ponerlo hacia acá a 90 grados y lo ponemos así y vamos a poner entonces que si me acerco hacia ese punto, hacia esa dirección, a partir de este punto, vamos a ponerle así, pues entonces, para empezar, si hago el vector desde aquí hasta acá, ese es el vector dirección. Si lo hago así chiquito, este es el vector unitario. Entonces, utilizando el vector unitario, vamos a decir aquí que la pendiente hacia esa dirección es de menos 2.21. Y si se fijan, todo tiene congruencia. De hecho, aquí tenemos un error. Los errores fueron los siguientes. En este caso, los vectores, tomé el origen de aquí, pero hay que hacerlo equivalente y nos debemos de ir como si el origen estuviera justamente aquí, en esta parte. O sea, trazo el vector y luego lo hago equivalente, porque todo debe de estar en base, vamos a mover esto por aquí, del punto que estamos analizando. Entonces este sería m igual a menos 2.21 y este sería hacia acá, ¿sí? La m máxima precisamente. ¿Sí? Entonces trazamos el vector, pero se me olvidó, más bien, no me fijé que estamos, de hecho, trabajando, debemos de trabajar con vectores equivalentes, porque el análisis no es precisamente en este punto, en el origen, sino en P. Ahí está, ahora sí es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, hacia esta dirección es menos 2.21, para acá es menos 4, para acá es menos 2, para acá es 4.74. Como pueden ver, sí tenemos congruencia a lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Es entonces que de esta manera se saca lo que viene siendo la derivada direccional. Este es un caso porque te está diciendo que es hacia tal dirección. Pero ¿qué pasa si te dice no una dirección? ¿Qué pasa si te dice hacia tal punto? Entonces sería razón de cambio hacia, y vamos a poner el siguiente punto. Vamos a poner el punto 1, es más, 2, menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo acá. Esta será nuestra siguiente pregunta. Vamos a cambiarlo de color para que todo esté congruente. A ver si quiere cambiar, si se quiso. Nos encontramos en el punto de análisis 1,1 y queremos movernos hacia el punto que voy a llamar Q 2, menos 1.
Lo que yo debo sacar primero es un vector dirección. Este vector dirección se saca a través de el vector final menos el vector inicial, es decir, posición final menos posición inicial, es decir, 2, menos 1 menos 1,1, que al multiplicar por el escalar menos 1 se convierte en 2, menos 1 más menos 1, menos 1. Mi vector dirección será el siguiente. 2 menos 1 es 1, menos 1 menos 1 es menos 2. Al tener mi vector dirección ya definido de un punto a otro, que es 1, menos 2, procedemos a sacar el módulo, como lo hicimos anteriormente, que en este caso es la raíz de 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, lo cual nos da raíz de 1 más 4, es decir, raíz de 5. Para después sacar nuestro vector unitario, que viene siendo, recuerden, la división de nuestro vector entre su módulo, el cual sería 1 sobre la raíz de 5 en i menos 2 sobre la raíz de 5 en j. De esta manera podemos ya obtener nuestra derivada direccional de la función hacia justamente ese punto. Recordemos, vamos a poner aquí nuestro vector gradiente menos 2, menos 4 punto 1 sobre la raíz de 5, menos 2 sobre la raíz de 5. X con X nos da menos 2 sobre la raíz de 5. Y con Y multiplicado nos da más, 4 por 2 son 8, sobre la raíz de 5. Lo cual nos queda 6 sobre la raíz de 5, que es un aproximado de 2.68. Es un aproximado, lo ponemos aquí, y esto es la razón de cambio hacia el punto Q, o la pendiente. El punto Q es 2, menos 1. Si nos vamos aquí a la manera gráfica, vemos que el punto 2, menos 1 es este, 1, 2, menos 1. Este es el punto Q. Sin embargo, el vector al cual estamos trabajando no nace del origen, nace del punto P. Por eso hicimos de P a Q, vendría siendo este vector. Y si ustedes lo recuerdan, vamos a poner este vector aquí, nos había dado la resta de Q menos P, nos había dado un vector que era, a partir de aquí, 1, menos 1, menos 2, que es este. Aquí se encuentra el punto, vamos a ponerlo, el punto Q. Y aquí la pendiente es lo que acabamos de calcular. Hacia acá la pendiente es aproximadamente 2.68. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos viendo, miren que tenemos congruencia. Vean, si para esta parte es 4.74, vean, el 4 negativo está hacia el lado contrario. Lo mismo pasaría hacia acá. Si hacia acá la pendiente es de menos 2.21, hacia el lado contrario debería ser un valor aproximadamente igual, pero en positivo. Vean cómo todo esto va teniendo congruencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ese es el valor de 2.68. Y para finalizar, vamos a analizar entonces ahora la razón de cambio, pero en este caso
vamos a poner un ángulo hacia 200 grados. ¿De acuerdo? Ya vimos hacia una dirección, que fue el primer ejemplo. Bueno, primero hacia X, hacia Y, hacia una dirección, hacia la máxima razón de cambio, que es el vector gradiente, hacia un punto, y ahora hacia un ángulo. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a poner un plano cartesiano aquí, primer cuadrante, y vamos a suponer que tenemos una dirección hacia un punto X, lo que sea, pero vamos a poner este vector hacia acá, así, y se supone que hacia acá yo quiero sacar, o este es el vector, aquí es el punto, y quiero sacar la razón de cambio hacia ese lugar. Recordemos primero que este vector debe de ser unitario, y si es unitario, ¿qué significa? Significa que su longitud es 1, por lo tanto esto vale 1. Estamos involucrando un ángulo θ, y las componentes de este vector dirección son X hacia acá y son Y hacia acá. Entonces el vector unitario está dado por una dirección XY, pero si ustedes observan, X viene siendo un cateto adyacente al ángulo. Y si yo sé que la hipotenusa vale 1, entonces, ¿qué utilizamos? Bueno, para sacar X, vamos a hacer la relación entre hipotenusa, cateto adyacente, y vamos a decir que el coseno de θ será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 1. Y en el caso de Y, utilizaremos seno de θ, que será igual al cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es 1. Entonces, por lo tanto, quiere decir que en este caso, mi vector unitario está dado por el coseno del ángulo, el seno del ángulo. Es entonces que nuestra fórmula de derivada direccional cambiaría un poco en el aspecto de que sería vector gradiente punto, y en dado caso que dé un ángulo sería simplemente coseno de θ seno de θ. Esta sería nuestra fórmula en dado caso que tengamos un ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, para este ejercicio, pues ya tenemos que el vector gradiente, vamos a sacar aquí nuestra derivada direccional. El vector gradiente, que es con el que hemos estado trabajando, es menos 2, menos 4, punto, y vamos a poner aquí coseno de 200 grados, ojo, grados, no radianes, seno de 200 grados. Quiere decir que por producto punto nos queda menos 2 coseno de 200 más, bueno, en este caso no es más, es menos 4 seno de 200. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, nos va a dar aproximadamente igual a 3.24. Esta es la razón de cambio a 200 grados. Veamos entonces en este plano en R2 hacia dónde son 200 grados. Recuerda que los ángulos se empiezan a contar del eje de las X positivas y en sentido hacia el contrario a las manecillas del reloj, o en sentido hacia Y positivo. Entonces, mi ángulo se refiere al siguiente. Vamos a poner acá. Serían 90 grados, 180. ¿Cuánto me falta para llegar a 200? Ok, vamos a poner aquí. Son 20 grados más. Entonces aquí está, estamos en 180. De nuevo lo vuelvo a decir, a partir de aquí, 90, 180, 10 grados más, 190, 10 grados más,
200. Entonces, el vector que apunta hacia la dirección donde quiero yo sacar en este caso la derivada direccional o la razón de cambio, pues es este de aquí. Y el ángulo es este de acá, que son 200 grados. Y la pendiente calculada, entonces, es de 3.24. Vean ustedes cómo de nueva cuenta, fíjense esta flecha 3.24, su contrario estaría por aquí, entre menos 2 y menos 4, tiene congruencia, porque hacia acá, hacia este lado, la pendiente o la razón de cambio sería a menos 3.24. Entonces, de esa manera, analizando un punto que se encuentra sobre la función, y no importa ese punto, si está sobre la función, podemos trabajar con su proyección en el plano R2, podemos sacar cuál es la razón de cambio hacia X, hacia Y, la mayor o hacia cualquier lugar, ya sea dando una dirección, ya sea dando un punto o ya sea un ángulo, a través de lo que es la derivada direccional, en este caso, con dirección o punto, o en este caso con un ángulo. Si yo juntara toda la infinidad de vectores alrededor del punto P, de tal manera que pudiera reproducir todos los vectores tangentes a la superficie, ¿qué crearía? Crearía básicamente un plano tangente a lo que es esta superficie. Pero para explicar cómo se obtiene ese plano, pues esperaremos a nuestra siguiente clase. Por lo pronto, eso es todo acerca del tema de derivadas direccionales.